Ya no preguntes más, tu voz me pide horario, deja abrigarme en tu mano. Antes era fácil querer. Manuel García piensa en su voz como un clarinete roto. Chinoy cree que la voz es un compendio de lo que uno ha oído. Javier Barría balbucea sus letras en un inglés que no existe. Estos tres cantautores chilenos saben que en la voz se concibe parte de sus modos de ser en la escena musical. Allí se juegan las imágenes que cada uno proyecta hacia audiencias más o menos numerosas. Manuel con un registro vocal que recuerda al joven Silvio Rodríguez, Chinoy con un sonido extraño que asimila la voz de un gato rabioso, Javier con la impronta de las tecnologías de grabación con las que susurra y se lupea. En un espacio de conjunción entre las experiencias de vida, la música de otros y la manipulación de distintos aparatos para registrar los propios sonidos, allí se encuentra la voz. En esta ponencia, que forma parte de una investigación más extensa sobre vocalidades y representaciones en la música independiente chilena, analizo algunos usos que la grabación sonora tiene para la producción de voces en estos cantautores. Reviso primero diferentes funcionalidades que los cantantes le atribuyen a la grabación musical. En un segundo momento, comento cómo en la grabación sonora se rastrean signos de labores musicales y saberes especializados y se valora su potencialidad para dar acceso a un evento auténtico. 1. La grabación como registro para crear. Javier Barría dice que ya no siente extrañeza al oír su voz, que ha aprendido a familiarizarse con ella desde que se registraba con una casetera en la adolescencia. Trabajar el canto pasaba por escucharse también desde fuera. Los distintos aparatos analógicos, los diferentes cachivaches, como les dice Manuel García, fueron moldeando las primeras incursiones en el registro sonoro. Tanto como medio de entrenamiento, la grabación ha servido como herramienta mnemotécnica en los procesos compositivos. Esto se expresa desde la utilización de la casetera para registrar avances de nuevas canciones hasta el reconocimiento de un uso creativo interactivo, cuando las cintas permiten oír la voz propia, la melodía incipiente y, en el caso de Manuel, la relación de su voz con la guitarra. Cuando grababa sus primeras canciones, exploraba corriendo el cejillo de la guitarra, subiendo un poco y otro poco más para acomodar la melodía a su voz, hasta darse cuenta de que la guitarra sonaba como charango y decidir que para hacer hablar a su instrumento tenía que desacomodar a la voz y bajarla a riesgo de perder intensidad. En estas decisiones se juega entonces la voz de la cantautoría, la búsqueda de un ajuste entre el sonido que emana de su cuerpo y lo que realmente quiere decir con sus canciones. Y allí la grabación en cassette y su escucha reflexiva facilita el desarrollo de ese camino. En estos casos nos encontramos con una grabación que funciona como registro, como huella, produciendo un material residual que se pone posteriormente al servicio de un ejercicio en tiempo real. Distintas son las grabaciones que en términos de Alessandro Arbo corresponden a grabaciones específicas de performance de obras o más bien obra de performance. En ellas se puede reconocer la existencia de un evento particular que ha logrado trascender el momento original y que porta la signatura de un artista, trayendo a cuestas las decisiones estéticas que la vuelven única. 2. Los desafíos de la performance grabada. Una práctica habitual entre los músicos populares de estas escenas es la preparación de maquetas que sirven para marcar lo que será posteriormente grabado en estudio. El estatus de estos registros tipo maqueta es evidentemente distinto del resultado sonoro que se difundirá, aunque funcionan también como referencias no solo formales, sino que interpretativas. Para la realización de su álbum Abrazo de Hermanos, en coautoría con Pedro Aznar en 2019, Manuel García se trasladó a Buenos Aires para llevar a cabo extensas jornadas de grabación en el estudio Romaphonic. Bajo la dirección de Aznar, el álbum conceptual se fraguó entre calculadas sesiones y la emergencia de algunas acciones imprevistas, como la decisión repentina de dejar como pista definitiva la primera toma de la melodía cantada por Manuel en la canción El Espinero, la que a manera de ensayo para una supuesta maqueta llevaba añadido el chasquido de los dedos para acompañar la entonación. Y así quedó. Me viniste a ver y estaba yo en mi piel curando mis heridas. Tú
me ofreciste un té, te dije yo después y me tomé un café, porque la vida no es la misma cuando tu fantasía cae en las manos mías. En el caso de la canción La Loba del Camino, la búsqueda fue más larga, puesto que con cansancio encima y tras varios intentos insatisfactorios, recién luego de decenas de tomas se consiguió conformar al productor a cargo. Manuel cuenta, y lo cito: La Loba del Camino es una canción que yo compuse y no podía encontrar yo el encanto de una maqueta que le había mandado a Pedro que le encantaba. Pedro tuvo que hacer un trabajo conmigo hasta que encontramos dónde tenía que yo colocar la voz, dónde tenía que sentir el personaje, desde qué volumen tenía que hablar. Fin de la cita. Probablemente para entonces Manuel ya no se sintiera capaz de deliberar acerca de la calidad de lo grabado. La repetición parece volver inaudible los matices sonoros que son cruciales para la inclusión o descarte del registro. En el resultado del disco ya accedemos a un tratamiento más elaborado, con marcado delay y otros efectos. El problema de la repetición de tomas y del proceso posterior del comping, que consiste en seleccionar lo mejor de distintas tomas, es abordado por Javier Barría cuando describe su trabajo como productor de las voces de otros. Javier cuenta que habitualmente se realizan entre 1 y 7 tomas, siendo por lo general las mejores la tercera y la cuarta. Cuando un cantante conoce bien su canción, cuando la ha cantado mucho y sabe lo que quiere hacer, puede que la primera toma sea excelente. Aquí entonces se observa que la repetición acumulada previamente se valora por el aprendizaje y destreza que conlleva, mientras que la repetición excesiva dentro del estudio mismo parece degradar el producto grabado. ¿A qué nivel se identifica esta degradación? En la precisión rítmica, en la justeza de la afinación y sobre todo en la expresividad. Este aspecto es crucial, puesto que, como Javier subraya desde su punto de vista, la naturalidad aparente de la voz es un valor preciado que atraviesa distintos géneros musicales. Es además uno de los aspectos más importantes en la evaluación y legitimación de los procesos de postproducción vocal, como comentaré más adelante. En cuanto a la espontaneidad y calidad de las tomas, Chinoy aborda otra dimensión importante que tiene que ver con la ejecución simultánea de la guitarra mientras se canta, un rasgo que caracteriza a la cantautoría. Chinoy considera que su guitarra se comporta a veces como un dragón, que arrebata el protagonismo más allá de una búsqueda premeditada, lo que implica que al ponerle atención a lo que la mano hace, casi automáticamente se tiende a perder la concentración de lo que se está cantando y en consecuencia arruinar la naturalidad de lo que suena. Una reflexión similar que involucra las complejas dinámicas de concentración, atención, escucha y espontaneidad que atraviesan las grabaciones de voces es aportada por Manuel García, cuando describe la pérdida de sentido que resulta de una emisión demasiado concentrada en la afinación de determinadas vocales, de las sílabas con i particularmente, ya que la preocupación por dar en la nota precisa es difícil de compaginar con la expresión de los afectos propios de la canción. 3. Las decisiones creativas del estudio. Otro tipo de relación se establece con el acto de grabar cuando el proceso creativo se concibe desde el estudio. En 2014, Manuel García grabó su álbum Retrato Iluminado, en el que contó con la producción de Ángel Parra Orrego, importante guitarrista eléctrico chileno, referente del jazz fusión y el rock nacional. Retrato Iluminado buscaba hacer una música que, en palabras de Manuel García, era sin espacio y sin tiempo en el fondo, sin estar suscrita a una época en particular, y que ojalá fuera, como dice él, no sabemos cuándo se grabó esto, ni por las temáticas, ni por las voces, ni por cómo suenan. Paralelamente a la concepción del álbum, el documental Retrato 10 años hizo un seguimiento del proceso, incluyendo la pre- y postproducción. Así se ven instancias de exploración, elaboración de maquetas en casa de Parra, con los esqueletos de las versiones que luego serían producidas en los monumentales estudios del sur en las cercanías de Santiago. El film retrata en una singular secuencia, como una sorpresa para los protagonistas de la historia, la valiosa adquisición por el productor Alejandro Lyon del micrófono Telefunken con que Violeta Parra habría grabado sus últimas composiciones en 1966. No es simplemente el mismo modelo, con el que eventualmente se podría intentar reproducir un sonido similar, sino que se ha conseguido el objeto mismo que percibiría el aire emanado de la boca de Violeta,
para convertir esa voz en las señales eléctricas que nos han permitido a varias generaciones posteriores reconocer su peculiar color y estampa. Para Manuel, se trata de una joya totémica. Ángel Parra, nieto de Violeta, se emociona hasta las lágrimas. Los músicos en el estudio interrumpen el ajetreo de sus actividades para reflexionar, para asir el momento. Y se preparan para cantar y dejar registro no tan solo de las preparadas canciones con arreglos del folclore onírico, sino también del afecto de ese momento. El seguimiento de retrato iluminado ejemplifica las grabaciones más que como obras de performance, como fonomontajes, en los que se elabora y se monta el sonido sirviéndose de los recursos técnicos que las máquinas permiten. Javier Barría cuenta que para la elaboración de sus distintos álbumes como cantautor, cuando se dedicaba a trabajar más como músico que como productor, las decisiones creativas manifiestas en arreglos y en las decisiones de estudio estaban asociadas a las posibilidades de montaje en vivo. Prácticamente todas sus canciones eran adaptables a una performance solista con guitarra y pedalera o con un pequeño ensamble, quizás con la excepción de su último disco, en que la experimentación electrónica es mayor y que tal vez consecuentemente coincide con su alejamiento de los escenarios. Estación Pirque, más cercano al fonomontaje, necesita un despliegue distinto de recursos para reproducir en vivo lo que la grabación deja como referente. Por su parte, en la actualidad, Chinoy trabaja en varios discos simultáneos, cada uno con una apuesta diferente. Uno es kitsch, otro es pop, otro tiene las canciones de trova más conocidas en nuevas versiones. Para cada uno se prepara un proceso de grabación específico, con más o menos intervenciones ajenas, cada uno con un productor ad hoc que le permite trabajar su sonido de acuerdo a las características del proyecto particular. Otros ejemplos de las trayectorias de estos cantautores revelan que el acto de grabar responde a distintas operaciones y produce por lo tanto objetos con existencias disímiles. Hemos visto que el registro espontáneo de ideas musicales cantadas, la elección de tomas en estudio, la producción material efectiva de la grabación permiten poner en relieve tres modos distintos de entender la grabación sonora, siguiendo los énfasis propuestos por Alessandro Arbo. Primero, la grabación como registro que atestigua de un evento musical. Segundo, la grabación como obra de performance, como registro de una ejecución específica, de una versión seleccionada de una multiplicidad de posibilidades. Tercero, la grabación se presenta como obra fonográfica, destacando la creación de un artefacto que se construye mediante un fonomontaje. En esta tercera noción cobran particular importancia las técnicas y tecnologías de producción musical y la participación de diversas personas con sus saberes. Esto puntualiza la necesidad de observar la postproducción de la voz cuando más manos, oídos y bocas opinantes participan de la confección vocal. En ese sentido, se reconoce que la experimentación creativa en el estudio mediante recursos tecnológicos permite catalizar la gestión de diferentes voces personales, asumiendo discursos específicos asociados a ella y posiblemente liberando al cantautor del deber ser uno solo frente al micrófono. Esta liberación ocurre precisamente mediante la participación de otros actores en la creación. Para cerrar esta ponencia profundizaremos en algunos desafíos de la gestión del sonido vocal que involucran nociones acerca de la naturalidad. Como bien ha observado Catherine Provenzano, muchas de las ansiedades que provoca la utilización de softwares como Autotune y otros similares se asocian a la idea de que la corrección de altura y de timbre en el estudio ponen en tela de juicio la destreza de los vocalistas y en última instancia su validez como cantantes. Este prejuicio, opina Provenzano, se funda en la invisibilización del trabajo creativo de técnicos y productores que, lejos de anular las prácticas musicales especializadas, pasan a distribuir el trabajo creativo. Lo cierto es que dichas ansiedades y una desconfianza hacia la manipulación de las voces se observa también en esta escena chilena. Chinoy reclama porque los sonidistas, tanto en vivo como en estudio, le bajan los agudos a su voz. Parecen no aceptar el color raro que produce y entonces él se molesta. Chinoy lo atribuye a cierta homogenización en la formación de los técnicos, lo que les impediría valorar el timbre peculiar de su voz de notoria nasalidad y altura.
Manuel García también comparte una mirada crítica al manejo que, sobre todo desde productores asociados al mainstream, hacen de su sonido vocal mediante la compresión. Si la compresión es mucha, dice que la pronunciación de las S cambia a Z y que entonces ya no parece él cantando, ya no se reconoce a sí mismo. Manuel valora distintas dinámicas creativas con otros productores, algunos que intencionan la interpretación con un énfasis más rítmico durante la performance, cosa de calzar el fraseo con un sonido más percusivo, u otros que facilitan la exploración dentro del espacio del estudio. En el caso de Manuel, el cambio de mano es notorio y sus distintos proyectos demuestran una conciencia profunda de los aportes que se realizan desde los computadores al resultado sonoro, así como la importancia de esto para inscribirse en uno u otro estilo musical. Javier Barría se pronuncia como productor y manifiesta su rechazo a la obsesión por la afinación perfecta, que ha conllevado la masificación del autotune. En Javier se comprueba la desconfianza hacia el enmascaramiento de las carencias creativas a través de efectos de la producción. Ciertos juicios y resquemores que se observan en los relatos de estos cantautores vinculan la valoración de una voz natural con la calidad de los cantantes, pasando por el supuesto de que la grabación es capaz de encapsular un momento de verdad y luego eventualmente volverlo accesible a un auditor. Aunque no necesariamente ellos confíen en esta ilusión, sí aparece una idea compartida en torno a la valoración que los auditores pueden hacer respecto de la calidad natural de la voz a la que acceden a través de los discos. No es una novedad sostener que la imperfección funciona a menudo como signo de la autenticidad. Marta Feldman ha notado recientemente cómo las voces que fallan, las que se quiebran, las que muestran sus fisuras, son especialmente valoradas aún en gestos excepcionales en el marco de géneros musicales de alto rendimiento vocal como el canto lírico y el jazz. La valoración de esas fallas se relaciona con la exposición de la fragilidad y el riesgo. Desde el polo opuesto, muy lejos del virtuosismo y sus quiebres, las voces comunes y corrientes también encantan por su falta de perfección. Así, por ejemplo, Claudia Gordman distingue dentro del cine los cantos que corresponden a números musicales de aquellos que ella cataloga como cantos no artísticos, artless singing. Este canto no artístico se valora por la desprolijidad de vocalizaciones emanadas de los personajes. En muchos casos, dice Gordman, es la imperfección de la voz, aereada, vacilante, trémula, desafinada, con notas falsas, en un registro incómodo, con pausas, con letras olvidadas o equivocadas, que equivale a amateurismo con autenticidad, lo que hace del canto una expresión natural y sincera del personaje. Estas vocalizaciones espontáneas, tan ricas en afecto como imperfectas en cuanto a destrezas musicales, muchas veces funcionan como referente también para pensar, evaluar y trabajar las voces profesionales fuera de la ficción. ¿Cómo la grabación participa de estas valoraciones y percepciones? En parte a través de uno de los mayores mitos que nutren la historia del registro sonoro, que es la fantasía de su captura de un momento único e irrepetible. En Marguerite, una de las adaptaciones cinematográficas de la biografía de la cantante Florence Foster Jenkins, se retrata la vida de una mujer aficionada al canto operístico, inserta en una pequeña escena cultural en la que su imperfecto canto halla tribuna. El drama de la historia se centra en la incapacidad de Florence de percatarse de su ineptitud como cantante, no solo por la farsa de los auditores con los que se encuentra, sino que porque al parecer su fantasía no le permite escucharse a sí misma, no le permite acceder a esa voz que los otros escuchan con desagrado y disimulado asombro. ¿De dónde el asombro? Pues de la inentendible sordera de la voz propia que aparece tan claramente ante el público. Hay un momento de revelación que restituye su extraviada capacidad de escucha y un reconocimiento de sí misma. Al escucharse grabada por un gramófono, Florence se encuentra de frente con la cantante que frustra a la audiencia y su propia decepción se presenta como redención para un retorno a la cordura. Allí ocurre un desenlace crucial, como si el espectador de la película pudiera asentir aliviado y confirmarle a Florence: sí, esa desastrosa voz eres tú. Más allá del tono moralizante de la historia, esta escena exhibe algunos de los supuestos que rodean a la grabación sonora desde sus inicios en el último tercio del siglo XIX.
la expectativa de verosimilitud asociada al mejoramiento tecnológico de la máquina y muy de cerca la concepción de la grabación como un registro del sonido en vivo, una traza que permitiría verificar su existencia y virtualmente acceder a los detalles de su acotado paso en el tiempo. Aún reconociendo los diferentes tipos de grabación que hemos revisado a partir de los casos de Manuel García, Javier Barría y Chinoy, las concepciones acerca de su relación con la verdad del sonido se comprueban y disputan no solamente en las grabaciones que son conscientemente utilizadas como registro, sino que también en la escucha de aquellas que son altamente elaboradas en distintas etapas y con la intervención de distintos músicos, técnicos y productores, las obras de performance y los fonomontajes. En esta ponencia me interesó indagar por una parte en algunos usos que esos cantautores chilenos hacen de la grabación. Por otra parte, abordé algunos desafíos de la producción y significación de la voz trabajada en estudio, observando principalmente la concurrencia de agencias adicionales. Ya no es solamente el vocalista el que produce su voz, sino que máquinas y personas intervienen con acciones fundamentales para el resultado performativo. El corolario: la voz nunca fue producida solamente por un sujeto, pero el estudio de grabación como espacio creativo pone en relieve este carácter colectivo de la voz. Subiendo del cielo, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un